era previsible, era lógico, era claro el empate en el Clásico. Es más, si había un partido donde ambos llegaban tan necesitados, tan urgidos, con tan poco margen de error, y había un partido para empatar, era este. Se peleó, se buscó, se trabó, se luchó por momentos, pero no se jugó tanto al fútbol y hemos tenido un empate en el Clásico cordobés, nuevamente empate. Los últimos partidos han sido empates, con un Talleres que lógicamente jugó el primer tiempo y el segundo se olvidó de que estaba jugando un Clásico, con un Belgrano que hizo al revés, salió en un primer tiempo dormido. La gente no lo pudo despertar, la gente con el recibimiento, la gente llenando el estadio no pudo hacer que Belgrano se dé cuenta que estaba jugando un Clásico. Y no solamente que se estaba jugando un Clásico, sino que se estaba jugando la posibilidad de clasificarse a los octavos de final. Y me dio la sensación que en líneas generales y el balance es un tiempo para Talleres, el primero, donde tan solo se acomodó con Rick Lima y ese pelotazo, ese zapatazo, con el pelotazo y el gol anulado a Nahuel Bustos, y con la lucha en la mitad de la cancha, la pelea, muy pero muy buena presencia de la defensa, del Sicario Portillo, de Benavides, teniendo cerquita a González Metilli, teniendo cerquita a Pacerini y a Jara, y un segundo tiempo donde Belgrano dijo, che, si no metemos, fuera de que no tengamos fútbol, actitud, la gente nos va a pasar factura, y lógicamente tuvieron que meter actitud, tuvieron que salir a la cancha verdaderamente a demostrar que estaban jugando un Clásico, y pasaron por arriba de manera actitudinal a el rival que era Talleres, que y lógicamente en el segundo tiempo salió a no jugar, no se presentó casi en el segundo tiempo, más allá que sobre el final, los últimos minutos del partido, lo pudo haber ganado Talleres con ese pelotazo y con esa definición de Pietri que desde acá parecía gol, y después lo pudo haber ganado Belgrano con la chance del cabezazo sobre el final, tirando un pelotazo. La realidad es que para mí la diferencia se vio en el banco de los suplentes. A mí me gustó mucho lo que hizo Zielinski en el segundo tiempo. Se dio cuenta que el equipo estaba inconexo, se dio cuenta que el haber metido una persona más en la mitad de la cancha, jugar 4-4-2 no le estaba sirviendo, no le estaba rindiendo, que Grillo estaba jugando un partido malo, que Ochega se podía ir expulsado porque estaba amonestado y Rick se había hecho un festín en el primer tiempo. Y claro, acá la lógica y que todos pensábamos era, bueno, saca a Pacerini, que había jugado mal, que le había costado, que se lo notaba pesado, que se lo notaba un jugador lento por momentos, y lo pone a Ubita. Ubita tenía que entrar o entrar. Bueno, lo que hace Zielinski es, entra Ubita Fernández, pero te lo dejo a Pacerini y a Jara, que se fajen con el Sicario Portillo y con Rodríguez, y que juegue Ubita suelto. Y Ubita suelto es lo que le termina dando más presencia en el área al equipo de Zielinski, y molestando mucho más a Benavides por la derecha, que tuvo que dejar de pasar tanto y dejar de estar tan libre, porque por ese sector se le plantaba el Ubita Fernández. Por izquierda, Blas Rivero sabemos que es un futbolista que ataca, que pasa, que busca, que va, que puede tirar el centro, pero que defiende poco y nada. Entonces, me parece que lo que hace Zielinski es sacrifico a Jara y a Pacerini que se peleen con los centrales, y lo dejo libre a Ubita, teniendo en cuenta que Portilla y que Ortegoza no me lo van a marcar. Y es lo que termina haciendo Belgrano, para mí jugando el segundo tiempo de los mejores en el ciclo Zielinski, más allá de que después el ruso se sienta en conferencia y dice, mirá, hemos jugado mal porque no ha jugado bien. Fíjense qué tan baja está la vara, que yo digo, un Belgrano que en el segundo tiempo jugó de lo mejor en el ciclo Zielinski, y es un equipo que le faltó ataque, que le faltó plan B, que le faltó profundidad, que tuvo a Ubita Fernández tan solo, y bueno, a algo de Celarrayán. Para mí Celarrayán quemó las naves en el primer tiempo, porque hay que decir una cosa, en el primer tiempo los únicos que sabían que estaban jugando un Clásico eran Celarrayán de un lado y Longo del otro. En Belgrano eran los únicos que estaban entendiendo el contexto, el resto del equipo no iba en esa misma sintonía. Por eso me parece que el ruso mete a Ubita, hace correr a Elías López por la derecha, lo pone a Companucci para que ataque mucho más, entendiendo que Blas Riveros dejaba algunas licencias, y hace que Talleres se tire atrás. Talleres fue un manojo de individualidades el primer tiempo. Rick Lima, Bustos, que tan solo salió a jugar con la chapa, con el nombre de que a Belgrano le hace goles, con el nombre que a Belgrano siempre lo complica, y después no entendí de nuevo la posición Galarza. Es algo que vengo repitiendo análisis tras análisis cuando hablamos de Talleres, pero no la entendí verdaderamente, porque de hecho creo que en el primer tiempo lo que tenía que hacer el Cacique era sacar a Galarza, poner a De Pietri y atacarle a Belgrano los dos costados, atacarle el sector de Elías López y de Ochega, porque lo ibas a volver loco.
Yo creo que si vos tenías un extremo más, a Belgrano lo complicabas mucho, pero mucho más. Después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Belgrano se te va para adelante, inconscientemente Talleres piensa en estoy ganando 1-0, me cuido atrás, y en el mejor momento de Belgrano es donde llega el penal de Guido Herrera, que a mí a la distancia, sin ver una repetición, me parece penal. Me parece penal lo que hace Guido Herrera. Dicho sea de paso, porque ustedes dirán del otro lado, che, ¿y cuándo vas a hablar del el árbitro? Es un espanto. Zunino es un espanto, así como ya en la previa se hablaba y tuvimos que googlear y ver, che, ¿quién es Zunino? ¿Quién es? ¿Cuántos partidos ha dirigido? Bueno, es un espanto, un árbitro que se le fue de las manos del partido, que para mí debió haber sido doble amarilla para Guido Herrera y expulsión, que termina expulsando a Companucci, bien expulsado, porque Companucci lo agarra de los pelos a Galarza, que tuvo alguna discusión entre Companucci y Girotti, se le fue el partido, se le fue de las manos el partido al propio Zunino, pero el penal me parece que está bien cobrado. Belgrano termina destrabando o llegando y empatando el partido desde ese punto, pero lógicamente que después se hace un encuentro de lo que rescato, que bueno, que los dos, más allá del empate, de que no les servía y nada, salieron y dijeron, bueno, vamos a buscar un poquito más, vamos a intentar ir, vamos a intentar presionar, vamos a intentar generar un poco más. Insisto, y las que recuerdo solamente son dos, la de Pietri y el cabezazo en el segundo tiempo, donde o lo pudo haber ganado Belgrano o lo pudo haber ganado Talleres. Pero esto demuestra un poco el panorama de lo que era este clásico. No es que llegaban dos equipos con un amplio abanico de posibilidades de gol. Belgrano llegaba defendiéndose espantoso, hoy se defendió espantoso. Talleres llegaba sin hacer goles, hoy hace un gol desde una individualidad, pero después no te genera nada. Belgrano llegaba con un técnico con autocrítica en base a que tenía muchos errores conceptuales y defensivos, hoy los tuvo. Talleres llegaba con un técnico discutido y un técnico que en el trámite, en el juego, en la vorágine no te cambia nada, no te modifica nada, hace cambio por cambio, y hoy pasó lo mismo. La diferencia es que hoy Belgrano jugó un segundo mejor tiempo en su momento y Talleres hizo en su primer tiempo el gol, pudo haber tenido algún que otro gol más y la guapiada de siempre. En los clásicos vos tenés que guapiar. A mí me encanta la guapiada, a mí me encanta el hecho de ver que se piquen, que Reynoso hable con los plateítas, que se pelee de acá, que se pelee. Siempre y cuando no pase la violencia, a mí es algo que me gusta ver desde afuera. Es algo que me genera, digo, che, bueno, se activa, algo se activa. Pero claro, vos tenés que guapiar y tenés que jugar. Vos tenés que guapiar, tenés que ir y pelearte con uno, pero también tenés que salir a jugar. Tenés que salir a demostrar, tenés que hacer goles, tenés que festejar, tenés que celebrar. Y cerramos otro clásico donde no se sacan ventajas, donde es 1-1, donde cualquiera pudo haber ganado, pero lo terminan perdiendo para mí los dos, porque yo también digo este concepto, lo pudo haber ganado los dos y lo perdieron los dos, porque el empate a Belgrano no le sirve, hoy Belgrano está a 6 de la clasificación, el empate a Talleres lo deja a 3 puntos, pero otro empate más, en otro año donde solamente ganaste un partido, donde tenés que jugar la Copa Libertadores el miércoles, y claro, lo que hace el cacique sobre el final de la conferencia es quejarse del día, quejarse de la camiseta. Entonces no veo autocrítica. Yo de un técnico veo que Zielinski se siente y lo primero que dice jugamos mal. Y del otro lado veo a un técnico que se siente y dice, nah, bueno, pero fíjate que el día, que la camiseta, que allá, que acá, que el jugador, que esto, que el otro. Entonces es difícil cuando el propio cuerpo técnico no reconoce el error. Independientemente de esto, siento y vuelvo al punto en que termina siendo un partido más peleado, más por ahí para sacar el celular, grabar y filmar. Nosotros venimos de ver, el que vio el partido, viene de ver el Argentina-Brasil. Eso verdaderamente es un clásico picanteado, un clásico jugado, un clásico que lo hablas en la previa y lo demostrás en la cancha. Este no se había ni hablado en la previa, ni tampoco se demostró tanto en la cancha. Lo mejor del clásico para mí pasó por Longo, la figura del partido, la figura indudable de lo que es jugar un clásico para Belgrano. Yo creo que vos el partido de Longo lo podés poner tranquilamente en las escuelas, en las inferiores de Belgrano para demostrarle lo que tiene que hacer el 5 de Belgrano en un partido frente a Talleres, tiempista. Volvió a ser el Longo que se fue en su momento y que le estaba costando en los primeros partidos. Me gustó por momentos su Vita, el único que descontractura. Reina entra de nuevo pensando que es un jugador como Ronaldinho y como Neymar, y Reina tiene buena gambeta, pero la tiene que soltar en el momento justo, porque este es un clásico y te van a trabar, y Reina casi la pierde en una contra donde Talleres casi lo ataca. En Talleres, ¿qué es lo destacable? Me gustó mucho el primer tiempo de Portillo, me gustó mucho lo de Benavides, Bota desaparecido. Vuelvo a pensar,
¿Saben que Galarza y Metilli son lo mismo en Talleres y en Belgrano? ¿Saben que son lo mismo? Porque claro, son jugadores discutidos, que se miran de reojo, que no terminan de rendir al 100%, pero porque me da la sensación que no saben de qué juegan. ¿Qué es Metilli en Belgrano? ¿Es 10? ¿Es volante por izquierda, volante por derecha? ¿Es doble 5? Se tiene que juntar con Celarrayán, tiene que marcar, tiene que pegarle al arco, tiene que cerrar la jugada. ¿Y qué es del otro lado Galarza? ¿Es un falso extremo, como dijo el cacique? ¿Tiene que atacar, tiene que ir en velocidad, tiene que marcar al lateral? Entonces son jugadores que vos terminás marcando, que vos terminás diciendo, che, este no rindió, este no generó, este no hizo nada, porque están perdidos dentro de a qué juegan, qué son. ¿Qué son los jugadores estos? Por eso digo que son muy similares en base a eso. Y después en Talleres me tengo que poner a pensar en línea por línea. Benavides, como digo, el primer tiempo. Portilla no me gustó tanto. Ortegoza fue más pelea que otra cosa. Hoy no lo dejó llegar la mitad de la cancha de Belgrano para que le pueda pegar y para que sea un volante como alternativa y de juego. Bota, bien, gracias. Reynoso peleó más de lo que jugó. Cuando entró no tuvo muchas posibilidades. Rick Lima, lamentablemente, te juega 45 minutos. No sé si es por una cuestión física, por una cuestión de que todavía no se adaptó. Porque los minutos que juega marca diferencia. De hecho, hoy hace el gol y me parece que hace amonestar a Ochega. Genera un ambiente, pero después desaparece. De Pietri erra un gol insólito. Girotti, bien, gracias. Bustos fue más la chapa del cartel, más allá del golazo que hizo que fue anulado. La pelea con Troilo también fue un poco más pelea que otra cosa. Alguno le discutirá el gol a Espínola, yo creo que no es 100% responsabilidad del arquero, al igual que lo de Guido Herrera. Si Guido Herrera no salía a achicar de esa manera, era gol de Ubita porque lo definía. Pero fíjense que en líneas generales clásico nivelado para abajo. Como para ir cerrando, agradeciendo a la gente de Socio Plus, le quiero mandar un saludo y un abrazo gigante a Hugo por Socio Plus. Mirá, acá, con la remera de Socio Plus, gracias por acompañar este canal, gracias por acompañar la cobertura del Clásico Cordobés. Si querés conocer y querés pasar la gestión de tu empresa al siguiente nivel, escanea el código QR que te aparece acá y empezá a conocer más de Socio Plus. Terminó en empate el Clásico Cordobés, un empate que no le sirve a nadie, 2 tiempos donde los 2 equipos, el primer tiempo fue de Talleres y tuvo la individualidad de Rick Lima. El segundo tiempo fue de Belgrano, que se acordó que estaba jugando un clásico y hizo que Talleres parezca que estaba jugando un partido amistoso, un partido a beneficio o un partido en un entrenamiento. Los puntos altos, sin dudas, en Belgrano fueron Longo y Zielinski. Zielinski tiene una muy buena lectura de los cambios en el entretiempo. Sigue Medina sin encontrarle la vuelta al equipo, sin darle el funcionamiento. Sigue Talleres sin gol, sigue Belgrano defendiendo mal, sigue Talleres sin un equipo completo, sigue Belgrano con errores que puede pagar caro y se repiten los errores en el clásico. Hasta acá para mí Belgrano casi afuera de los octavos de final, a no ser que un milagro pase, y Talleres está a 3 puntos, pero conociendo lo que es esto, también puede quedar afuera. Los leo, gente. Aguante el fútbol de Córdoba y nos estamos encontrando.